buenas noches de sábado, bienvenidos a Más se perdió en Cuba. Hoy jornada de reflexión, mañana a votar, ¿eh? Eso sí que los españoles lo tenemos claro. Pero, como es jornada de reflexión, se nos ha ocurrido, esto es una cosa que llevo yo como una penitencia desde hace un año, cogí esa cruz y no la voy a soltar hasta que sea como me parece a mí que debiera ser. No entiendo por qué la política española hace como el avestruz, entierra la cabeza en la arena respecto de uno de los problemas más graves que tiene este país, la droga. No hay partido que tenga algo en su programa político de acción dirigida a cambiar las cosas. ¿Por qué hay que cambiar las cosas? Pues porque la droga históricamente pues era un problema que tenían las familias, que tenían a alguien que era adicto a alguna droga, etcétera, tal. Bueno, hoy no, hoy es otra cosa. Hoy es un problema que amenaza a la sociedad española. Y la amenaza en todos los ámbitos. Y si no queremos que dentro de unos años haya algún lugar de la geografía española que sea como Sinaloa y que se hable del cártel de Sinaloa como quien controla el poder en alguna zona de España, hay que reaccionar y hay que reaccionar pronto. Porque la droga, y esta es una conclusión que espero que ustedes saquen después de ver el programa, está en todas y cada una de las provincias españolas. La droga va en aumento y hace que nos preguntemos cosas. Los españoles de a pie nos preguntamos cosas. Oye, a lo mejor es que las penas son muy flojas. Podría ser, eso explicaría que muchas mafias de la droga de lejanos países vengan a actuar aquí. Es verdad que la geografía hace que España sea un país de fácil introducción de droga a Europa, eso lo explica también, pero sobre todo que las penas son de risa comparadas con las de nuestro entorno. Bueno, y hemos preparado, les presento a nuestra mesa y luego entramos en materia. Verán que las conclusiones son bastante obvias, pero en cualquier caso las sacarán ustedes porque este es un programa para gente inteligente y adulta. No queremos conducir a nadie a ningún lugar. Les presento a la mesa, entonces, don Ricardo Ferris. Muy buenas noches. Don Ricardo es inspector jefe de la Policía Nacional. Así es, buenas noches, encantado de estar aquí, Javier. Gracias. Y enhorabuena a este programa por dedicarle por fin a un problema tan importante y que está silenciado absolutamente por el resto de los medios. Un año llevo, don Ricardo, enseñando imágenes y comentando poquito para que vean una asociación de la que hablaremos, donde la Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía localiza un laboratorio, una granja de producción, un centro de transporte y distribución, se encuentran siempre grandes cantidades de dinero en efectivo y armas. Por eso es por lo que la conclusión que antes les contaba, que este es un problema en el que tenemos la urgencia de actuar. Don Carlos Berbell, director de Confilegal, muy buenas noches. Buenas noches, encantado de estar de nuevo aquí. Un placer, hacía tiempo que no se prodigaba. ¿Desde la última vez? Sí, justo desde la última vez. Don Ricardo Ruiz de la Serna, abogado y persona inquieta por todos los asuntos que amenazan a nuestra sociedad. Muy buenas noches, gracias por venir, Buenas noches, Ricardo. Javier, muchas gracias. Histórico de Más se perdió en Cuba. Y don Miguel Ángel Ferrero, que además de abogado penalista, inquieto por los problemas en nuestra sociedad, es analista político y expolítico en las filas socialistas. Así es. Buenas noches. Muy buenas noches de sábado. No le cuento nada de la campaña electoral porque no quiero porque tirarle de la lengua. reflexión y mañana hay que votar. Pero es el vademecum de los delitos lo que amenaza al partido de Sánchez en estas elecciones. No comento nada más porque, como he dicho, es la noche de reflexión política y de otras cosas. Vamos con lo que vamos. Lo primero que tengo yo que mostrarles, para convencerles, que es la manera adecuada en la que un periodista tiene que mostrar las cosas y es ecuánime, es que el problema de la droga en España se ha multiplicado a la enésima potencia y que las incautaciones lo demuestran. ¿Por qué? Pues porque son enormes, son de unas cantidades de droga brutales. Empezamos el paseo, vamos a ir a Cádiz. Todo esto que van a ver ustedes son imágenes que yo tengo y que hemos guardado de los últimos 2 meses, tan solo. ¿Qué explican estas imágenes? Pues nada, la incautación de 4 toneladas de hachís en una sola embarcación en la desembocadura del río Guadalquivir. Tienen colocada la fecha, por si alguien
pues necesita ampliar información. En segundo lugar, de Cádiz nos vamos a Madrid. En Madrid otra enorme incautación, a mí me lo parece, 5 toneladas de hachís y de marihuana. Otra de las cosas curiosas es que en los centros esto ya son como supermercados, tienen diferentes tipos de droga y no una sola como pudieran imaginar hace tiempo. De esta incautación en Madrid nos vamos a Huelva y la zona de la costa onubense, donde hay imágenes de incautaciones de 7 toneladas de droga, con 12 detenidos, por cierto, cocaína y hachís. Y bueno, tenemos alguna más de enormes incautaciones. Yo no creo que haga falta demasiado esfuerzo para convencerles de que los volúmenes crecen y crecen y crecen al punto de superar y en mucho el consumo que de drogas pueda haber en España. Esto es, evidentemente, alguien nos ha seleccionado, los grupos de narcotráfico, las bandas o los narcos, han decidido que esto sea el sitio desde el cual orientar sus operaciones. Don Ricardo Ferris. Pues sí, efectivamente, tenemos un problema gigantesco con todo este tema de las drogas. Y lo primero que deberíamos hacer es, al revés que hacen el resto de los medios, pues decirle a la opinión pública alto y claro que en el tema de drogas no estamos navegando en el mismo sentido que el resto o la gran mayoría de los países de la Unión Europea. Porque a pesar de lo que se empeñan en ocultar los medios de comunicación, España, junto con Portugal, Italia y alguno más, son los únicos países dentro del ámbito de la Unión Europea que no penalizan ni el consumo ni la tenencia de drogas. Y desgraciadamente, pues eso nos está llevando a una situación dentro del ámbito de la Unión Europea también, pues de ser uno de los países más punteros, no solamente en cuanto a tráfico, sino desde luego país número 1 dentro del ámbito de la Unión Europea en cuanto a consumo de drogas. Desde luego. Y eso lleva a delitos conexos, que de eso hablaremos más tarde. Sí, Carlos, ¿quieres? No. Bien, yo quiero continuar con estas imágenes, ya digo, todas ellas de los últimos 2 meses, para convencerles de que las granjas de cultivo de hachís o de marihuana están a la orden del día. Pues ahora vamos a ver imágenes de granjas incautadas en Alcantarilla o en Jabalí Viejo, en Murcia. Les podría enseñar de estas a cientos, pero bueno, para que vean ustedes cómo son. Se pilla la luz ilegalmente, luego hablaremos de las eléctricas que podían, de hecho ya están deseando hacerlo, brindar un servicio y decir dónde. Y en algunos casos me imagino que es el origen de las pesquisas policiales. Pero bueno, aquí ven lo que se suele ver en una de estas granjas, cómo calientan las plantas con esas lámparas gracias a conexiones anómalas ilegales de la corriente, y cómo pues con esto alguien se gana la vida muy holgadamente. Esas luces que parpadean son las lámparas, una vez filmadas, que producen ese efecto visual. Nos vamos de aquí a la tranquila provincia de Ávila, conocida, entre otras cosas, no solo por sus carnes, sino porque allí radica la Academia de la Policía Nacional. Bueno, pues esto es una incautación muy reciente, por cierto, de alijos de droga. Cocaína rosa, porque estamos a la última moda. Aquí llega la última novedad de la droga, llega a España casi a la vez o poco después que a Estados Unidos. ¿Qué encuentran estos agentes de la Guardia Civil en este lugar donde se hace la incautación en Ávila? Pues cocaína rosa con un sello, el del Cártel de Jalisco, en México. Es decir que, bueno, pues este cártel por lo menos tiene distribuidores en España. Y de Ávila, ya ven, 23 de mayo, bien reciente, Bueno, de Ávila nos vamos a Madrid, donde una operación de la Policía Municipal, que también en estos asuntos, pues algunos de ellos son activos. Una señora se sube a un taxi con unas maletas. Y en las maletas de la señora, dentro del taxi, pues hombre, sorpresa, ¿qué es lo que encuentran? Pues que esta mujer llevaba 9 kilos de metanfetamina y una maleta con cocaína.
Esto en un taxi, ya es que ni pagar transporte, esto significa que bajo nuestra epidermis, las organizaciones que se dedican al narco ya van a saco, por decirlo en lenguaje de gente joven de ahora. Bueno, vamos, por ejemplo, a Albacete con otra de las operaciones levantadas, que aquí es donde ven las armas, ahí es lo que yo les señalaba antes, pero claro, lo de las armas es tan normal que llega a un punto que nos van a demostrar imágenes de otro lugar, el Moralet está al sur de la provincia de Alicante, ahora lo vemos, en el que, bueno, pues ahí llega la Guardia Civil a levantar un centro de distribución de droga y son recibidos a tiros produciendo heridas, creo que leves, algunos de los agentes que iban a levantar este centro, insisto, en el Moralet. Y bueno, esto nos lleva a puntos de verdadera sofisticación, porque vamos a ver imágenes como en Madrid encontraron un punto de distribución de cocaína rosa, esto está de moda lo de la cocaína rosa, en unas impresiones en 4D. O sea, alguien metía la droga en esas impresiones de 4D, lo cual pues, le añade un punto de sofisticación bastante curioso. Como también les añade un punto de sofisticación el que se utilicen veleros que llegan al norte de la provincia de Gerona, hasta arriba de droga. Lo van a ver ahora porque, en fin, pues merece la pena ver cómo estamos depodridos en el uso incluso de veleros. Y ahora vamos a terminar esta sesión visual con una persecución de una narcolancha en el mar de Alborán. En el mar de Alborán, pues esto es bastante común. Ahí tienen la lancha que va, como ven, no cabe un fardo más. Estos fardos, por lo que uno viene leyendo, pues vienen a pesar entre 30 y 50 kilos y ahí pues entra lo que entra. Bueno, esfuerzo, persecución, esto es trabajo de los agentes del orden, que a lo mejor pues requiere de un premio mayor en condenas para que esto mitigue y no se mantenga. La última de las imágenes, no les atosigo más visualmente. Un chalet en la provincia de Pontevedra. Ahí los agentes se encuentran con el mayor laboratorio de producción de cocaína en toda Europa. Producía 200 kilos de cocaína por semana. Y, atención, redoble de tambores, los cocineros, que es así como se les llama, los que hacen el producto, pues eran gente que habían traído de México y de Colombia, que vivían ahí o malvivían ahí en régimen de semi-esclavitud, amenazados, pues produciendo y produciendo. Y entonces, bueno, pues yo creo que de lo visto, algunas conclusiones sí merece la pena que extraigamos. Don Ricardo Ruiz de la Serna. Iba aquí anotando algunas de las cuestiones que yo creo que es bueno traer al debate, ¿no? Una es el tema que decías de las penas, me imagino que después... Luego lo desarrollamos convenientemente. Pero hay otros aspectos a los que quizá no se les presta tanta atención más allá del elemento estrictamente penal. Por ejemplo, la droga es criminógena. Allí donde te ponen, por ejemplo, un narcopiso, florece otro tipo de delincuencia vinculada a las drogas, pero que no es necesariamente tráfico de drogas. Por ejemplo, lesiones, homicidios, extorsiones, amenazas... Luego hay otra dimensión, que es la económica. Esto ya es más delicado, porque claro, el tráfico de drogas genera unos ingresos que no se quedan en el nivel de los llamados comúnmente camellos, sino que engrasa economías. Mira, uno de los grandes centros de lavado, de criminalidad organizada, los dos grandes centros están en Europa. Uno es Londres, el otro con menor, digamos, con menor interés, pero en beneficio del secreto bancario, adivina, un país del que hemos hablado aquí muchas veces. Gibraltar. Claro, entonces, hay un punto en el que la droga genera, digamos, distorsiona la economía. Cuando uno, por ejemplo, ve lugares donde de repente ciertos negocios empiezan a crecer, empiezan a florecer, negocios donde habitualmente se mueve dinero en efectivo, uno tiene que empezar a pensar. Claro, los ingresos de la droga
te desequilibran la economía porque aquel que tiene los ingresos de la droga, por ejemplo, no necesita financiación, con lo cual puede competir. Imagina lo que es para un señor que tiene un restaurante, que le abran al lado uno que tiene ingresos, que blanquea ingresos de la droga y que no necesita crédito, no necesita hipoteca, no necesita nada, tiene resuelto ese problema, ¿no? Luego creo que hay otro elemento relacionado con las relaciones internacionales, no solamente los centros de blanqueo, los lugares que hacen la vista gorda a la hora de perseguir el narcotráfico. El narcotráfico, por ejemplo, está desde pagando campañas electorales hasta sosteniendo regímenes, en algunos casos dictatoriales, financiando organizaciones terroristas. Hezbollah, parte de la financiación que tiene viene precisamente del narcotráfico. Entonces, hay una serie de cuestiones que no son estrictamente penales de la pena de prisión que se puede imponer o de las consecuencias económicas que pueda tener aquel al que detienen, sino que nos dibujan otro tipo de sociedad, nos dibujan una sociedad donde el narcotráfico es una fuerza con influencia política, social. Pablo Escobar, que es el caso histórico de la construcción de viviendas, ¿no?, para personas pobres. Por ejemplo, en el campo de Gibraltar, alguien que no tiene empleo puede aspirar al desempleo. Y esto a lo mejor le suponen unos ingresos de 1.000, 1.100 euros, como mucho, ¿no? Bien, una noche bajando fardos de una goma, que es como le llaman a las lanchas, pues son 3, 4, 5.000 euros. Si son conductores de las lanchas, le supone 40 o 50.000 euros. Si transportan la mercancía por carretera, pues otro dineral. Eso es lo que explica que para muchos esto sea una necesidad vital. Porque claro, ¿quién renuncia a eso? Y pues, el que siente el miedo de que si te pillan te cae una gorda y no levantas. Don Carlos Berbel. Lo paradójico de todo esto es que el tráfico, el negocio de la cocaína se genera en el Chile de Pinochet. Y cuando se da el golpe de Estado, Pinochet decide acabar con esos sujetos que se marchan a continuación a Colombia y allí entra en contacto con Pablo Escobar y compañía. Y a partir de ahí se bifurca a todo el mundo. Bueno, no solamente son narcolanchas y demás. Si alguna vez habéis estado en la Escuela de Policía de Ávila, allí tiene un submarino. No es el único submarino que se ha detectado, evidentemente. Sí, sí. Es decir, la situación es realmente peligrosa porque además las estadísticas dicen que el 11,2% de la población española está enganchada a las drogas, población de entre 15 y 64 años. Son 3 millones, incluso diría más, de gente que está enganchada a drogas. Cuando hacen algún tipo de intervención de accidente de tráfico y demás, es muy normal que casi el 50% de la gente que tiene ese accidente de tráfico, conductores estoy hablando, llevan droga adentro. Es decir, que es algo de lo que nadie ve, nadie piensa, es una cosa como muy normal, pero evidentemente cualquiera puede tener ahora mismo un accidente de tráfico, puede ser que la persona esté hasta arriba de cocaína o metanfetamina y demás. Pero fíjate, las películas, hablando de películas, superan la realidad. El Breaking Bad, que es una película de un profesor de química, una serie buenísima, profesor de química, que se monta la historia, porque se está muriendo, y se monta la historia de producir metanfetaminas y demás. En España teníamos un sujeto que hacía eso, un profesor de química también. Quiero decir, es que las ventajas que tiene, los beneficios que tiene producir droga y demás, es que, digamos que oscurecen cualquier tipo de miedo al riesgo que puedas tener. La realidad supera la ficción. Completamente. Paradita para publicidad y si les gusta el programa, no se olviden, SMS al 28088 y por menos de lo que les costaría invitarme a mí a un café, están colaborando con este medio, porque solo les cuesta 1,20 €. Sí, especial elecciones, mañana aquí, antes de las 8, hasta que se sepa todo lo que tengamos que saber de los resultados. Don Miguel Ángel Ferrero. La droga es algo que a todos toda la población se lo ha planteado, toda la población sabemos, conocemos las cosas que están más cerca, como el daño cerebral, el daño a las personas que están cerca, la tortura que significa para los padres cuando tienen un hijo que ha sido o que ha entrado en este mundo. Esa es la parte más conocida, ¿no? Pero la parte más desconocida, que habéis estado hablando de ella,
es esta del mundo paralelo que se genera a través de la droga, ¿no? Un mundo en el que existen otras cosas que no pasan. Esto es como, para que nos entiendan los jóvenes, como la Internet profunda, ese sitio donde no entra nadie, pero que todos sabemos dónde está, ¿no? Es verdad que hay organizaciones terroristas, es verdad que generan todo tipo de delitos que se mueven alrededor, la prostitución, la violencia, pero también es verdad que existe un problema de debilidad institucional, que es uno de los mayores problemas, cuando no se puede gobernar, cuando no gobierna esto que va a pasar mañana, cuando no es eso lo que gobierna, sino que lo que está gobernando es la delincuencia, lo que está gobernando es personas que miran solo por sus propios intereses. Es el 10,6% de la población española la que está enganchada al cannabis. Algo tremendo, ¿no? Es el 2,4% la que está enganchada a la cocaína. Tremendo. Pero lo más sorprendente que yo he visto, lo que he estudiado cuando he estado vigilando y viendo los datos, es que Barcelona sea la ciudad donde más se consume cannabis de toda Europa, pero 4 veces por encima de Ámsterdam. O sea, una barbaridad. Estos son estudios que se han realizado con las aguas residuales. No son estudios que se hacen con encuestas en la calle. No son... Claro, se cogen las aguas y de qué cantidad de droga existe. Entonces, sí que es verdad que son estudios pues que no dependen de lo que quiera contar cada uno, sino que tienen una base más o menos científica. Y sobre todo lo de la debilidad institucional es que va corrompiendo las instituciones, las va dañando y va consiguiendo que más y más personas se vayan introduciendo en ese sistema, como pasa a veces con personas que deberían estar defendiendo el orden y que sin embargo defienden el tráfico porque han entrado o han caído en este mundo tan tremendo y tan negro, ¿no? Ricardo. Oye, déjame tercear porque me ha puesto Miguel Ángel ahí el toro en suerte. Mira, es verdad que cuando se habla de las drogas en Europa se tiende a pensar en los Países Bajos, ¿no? Por la cultura de los coffee shops, las llamadas drogas blandas, etc. Sin embargo, culturalmente, en los Países Bajos, el consumo de droga no está bien visto. Es cierto que hay lugares donde consumir es legal. Es que está penado. Claro, pero en los lugares estos no. Pero en general no está bien visto. El estatuto cultural, la posición cultural de la droga no es positiva. Mientras que en otros países, en el caso de España, desde los 80, desde la época de la movida, las drogas adquieren un estatuto de sofisticación. La persona que de alguna manera, no solo que se droga, sino la persona que se jacta de consumir porros, de consumir marihuana, etcétera, hashish, etcétera, gana frente a los demás el aura del bohemio, del alternativo. Claro, cuando luego vamos a las vidas de la movida tuvo verdaderos genios artistas que murieron como consecuencia de la droga, directamente por sobredosis o por alguna de las dolencias de las enfermedades desarrolladas como consecuencia del consumo. Claro, esto nos obliga a reflexionar sobre nuestra cultura, sobre nuestra sociedad, sobre cómo reaccionamos nosotros cuando cualquier personaje público aparece jactándose de que consume. Aquí hay dos modelos, digo porque antes mencionabas el tema de la política, aquí hay dos modelos. Hay políticas que proponen la bajada de brazos y asumir que no se puede hacer nada, y asumir que esto, en el mejor de los casos, hay que legalizarlo y que en todo caso hay que asumir que no se puede combatir. Y esto cada cierto tiempo es recurrente. Hay algunos políticos cuyo nombre no vamos a decir hoy porque estamos en jornada de reflexión, pero hay algunos políticos que van por aquí en España, que dicen, mire, aquí no se puede hacer nada, no lo podemos decir todavía públicamente, pero el camino es que hay que asumir que esto no tiene solución. Hay otros, y yo pienso como estos segundos, que hay que ir por modelos que condenen y que penalicen. Es decir, una sociedad no puede dar por buena una conducta como el consumo de drogas y pretender que el resto de cosas sigan igual, porque el consumo de drogas, en toda su extensión, el consumo, la posesión, el tráfico, la producción, etc., terminan distorsionando el resto de la sociedad, el resto de la convivencia. Y a la larga, cuando algo se termina normalizando, siempre aparece otro producto que prolonga las dinámicas de mercado negro, cuando se dice, no, hay que legalizar por lo menos el consumo del hashish, del cannabis, esto hay que legalizarlo porque no se puede combatir bien, continuará habiendo drogas sintéticas, cada vez peores, cada vez más potentes, cada vez más intensas y cada vez más caras. Sí, es que hay una serie de factores, que nos están llevando a la imposibilidad de ganar esta guerra contra las drogas. En primer lugar, pues la labor de incomunicación de los propios medios de comunicación.
Ricardo mencionaba ahora precisamente el tema de los Países Bajos. Todo el mundo se cree que esto es el paraíso de las drogas, Países Bajos, cuando en realidad allí está penalizado el consumo y la tenencia. Solamente se puede consumir en esos establecimientos especiales. Es decir, que nosotros estamos infinitamente más, o tenemos una política infinitamente más laxo que ese tipo de países. Es que en la mayoría de países de la Unión Europea, estoy hablando de países como Alemania, Francia, bueno, Reino Unido, Hungría, por supuesto, Polonia. Solamente hay 3 o 4 países dentro del ámbito, los mediterráneos, Portugal, España, en los que la posesión no es delito. Y desgraciadamente cuando si queremos ganar una guerra, pues tenemos que analizar al enemigo desde todos los puntos de vista. Y no puede haber tráfico sin posesión, sin consumo, y no puede haber consumo sin tráfico. Es decir, desde el punto de vista legislativo, y aquí tengo muchos mejores juristas que yo que lo podrán afirmar, esto es claramente, el hecho de comprar droga es una inducción al delito. Y como todo el mundo sabe, la inducción al delito es una de las formas de autoría. Entonces, es una verdadera aberración penal y, desde luego, una verdadera aberración desde el punto de vista policial que la posesión y el consumo de drogas en España no esté penalizado y sea simplemente objeto de infracción administrativa en el caso que lo hagas en establecimiento público o en vía pública. Pero es una verdadera aberración y si de verdad si quisiera luchar contra las drogas, lo primero que había que hacer es penalizar de manera inmediata el consumo y, en segundo lugar, lógicamente, y también siguiendo un poco los principios básicos de derecho penal, los castigos al tráfico de drogas tienen que ir acordes al daño causado. Y difícilmente, es muy difícil imaginar un tipo de delito que haya causado y que va a seguir causando más grave daño a una sociedad que el tráfico de drogas. Es que prácticamente esto es un equivalente a un genocidio. O sea, difícilmente se me puede ocurrir un delito de más gravedad que las drogas. Entonces, que el Código Penal castigue, en el caso de las drogas duras, ya este concepto está un poco pasado, de 3 a 6 años, y en el caso de las drogas blandas de 1 a 3 años, pues la verdad es que esto es una verdadera broma. Sí, y eso empieza en la administración pública, porque para hacer este programa, mi equipo, yo mismo, intentamos documentarnos. Entonces, no encontrarán, les reto a que lo intenten, información fiable del Ministerio, por ejemplo, de Sanidad, que no sea, que no tenga el epígrafe consumo de alcohol y otras drogas. No me haga trucos de lenguaje que ya les vale. Por cierto, hay un telón de acero informativo sobre jueces represaliados por haber sido cariñosos con un narco, o fiscales que no han sido lo suficientemente activos, o guardias civiles y policías que no se sabe, pero alguien cree que son unos 200 los que están en prisión por delitos relacionados con el tráfico de drogas, que son muchos. La tentación está ahí. ¿Por qué les digo yo que es importante reaccionar? Porque tenemos la obligación entre todos de forzar a que los partidos piensen este asunto, elaboren sus propias soluciones, las que fueren, y trabajen en esto, porque es que si no, nos encontraremos con el cártel de Sinaloa en la costa de Huelva o en la costa de Cádiz o donde fuere, en España. Vamos a ver la situación de Cádiz. La situación de Cádiz es brutal. Esto ya no es en los últimos 2 meses, esto es en los últimos años. Bien, quiero que sepan que 100 personas impidieron a pedradas a la policía que incautara un alijo de hachís, porque supongo que pensaban, no, este es mi trabajo, a mí no me vengas a estorbar en este punto. Eso, como digo, en la línea de la Concepción. Bueno, tienen que saber también, esto fue muy comentado en su día, 2018, que unos encapuchados con armas largas liberaron a un narco que estaba en el hospital de La Línea, custodiado por policías. Bueno, a los policías no recuerdo ahora, pero se enfrentaron y, bueno, en fin, y se llevaron al narco porque... Otro dato significativo. Hombre, es que resulta que en donde tenemos en la zona del Estrecho uno de los depósitos judiciales, pues resulta que un día entran los narcos y se llevan unas cuantas lanchas del depósito judicial. El desafío es brutal.
Y esta es otra de las anécdotas que tenemos que comentar esta noche. Aquí puede haber de todo, porque de Marlaska no nos fiamos ninguno de los que estamos aquí, pero este es el personaje, que es un teniente coronel de la Guardia Civil, era el jefe de la unidad antidroga más laureado de España, porque su unidad era muy eficaz y había conseguido unos decomisos de droga brutales, razón por la cual le tenían en gran estima. Ahora se las tendrá que ver con el juzgado porque le han imputado. Dicen que, ¿por qué le han imputado? ¿Por cobrar de los narcos? No. Dicen que porque le ofreció trabajo a uno de los del Departamento de Asuntos Internos que le quería interrogar o investigar o lo que fuera. Y eso lo consideran una forma de corromper al otro agente de la Guardia Civil. Llamativo es que, hombre, el jefe puede haber hecho una irregularidad. No lo sé. Pero disolver la unidad, siendo que la unidad era la más premiada, la niña bonita de la Guardia Civil en el Estrecho, que es un sitio donde no nos podemos permitir el lujo de tener una unidad de novatos, así de entrada, me parece una locura. Sí, pero a ver, la duda estaba sobre todos los elementos, con lo cual no hay narices que disolver para volver otra vez a construir en una palabra. Yo creo, hay una cosa que sí que ha hecho bien el gobierno hace como 7 años más o menos, fue el gobierno del PP, si mal no recuerdo, que fue eliminar los depósitos de droga. Porque hasta ese momento, cuando la policía incautaba la droga, o dejamos depósitos y ponía a un vigilante jurado a cuidarlo, con lo cual, no una vez, sino muchas veces, llegaban los narcotraficantes, reducían al sujeto y se llevaban toda la droga. Bien, a partir de hace 7 años más o menos, lo que hacen es quedarse con una parte de la droga muy pequeña, y el resto lo queman completamente. Bueno, alguna cosa se ha hecho bien. Efectos judiciales. A efectos judiciales, porque es que no fue una vez, sino fueron varias veces. Imagínate. Sí, hombre, hubo un caso muy famoso de un policía de apellido noruego que se llevó 1.500 kilos, si no recuerdo mal, en Sevilla, de un depósito policial de droga, ¿no? Evidentemente. Pero hay una cosa que es importante, yo creo que es un dato a tener en cuenta. En los últimos 10 años se ha multiplicado por 1.000 la entrada de droga en España. Si mal recuerdo, hace 1 año y medio eran 37 toneladas de droga las que se incautaron. 37 toneladas de droga. Sí, imagínate, esto sea una décima parte. Una décima, correcto. Eso es, la cantidad de droga que está ocurriendo y que está funcionando, te y puedes las morir. Incautaciones, dice alguien que sabe de esto, que acostumbran a ser un 10% del tráfico. O sea que tampoco... 37 toneladas, ya sabes, 37.000 kilos, una palabra. Y fueron 25.000 detenidos. Bien, bueno, es un 10%, pongamos así por lo alto un 10%. Evidentemente España está fracasando en la lucha contra el narcotráfico, contra la droga, y estamos mirando por otra parte. Es verdad, este programa en estos momentos llega en el mejor de los momentos para hacer reflexionar. Mucha gente que lo está viendo posiblemente tenga hijos que hayan pasado por esto. Esto es una tragedia que nadie ve y que nadie se da cuenta de que hay que coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho. Pero la tragedia, Carlos, es para todos. Sí, tengan o no problema. Conexión con el mundo del que es adicto. Es que la magnitud del problema es realmente brutal. Yo que he tenido ocasión durante estos meses, por motivos electorales, de ir viajando por diferentes localidades de España, no hay localidad, por pequeña que sea, a la que haya asistido, que inmediatamente no me digan los vecinos, mira, en tal barrio tenemos aquí un barrio entero dedicado al narcotráfico. O sea, ya no estoy hablando de grandes capitales, que por supuesto, esos tienen muchos, pero es que yo no he conseguido viajar a una sola localidad, por pequeña que sea, en lo que los propios vecinos no me hayan dicho. Ahí tenemos un barrio ya que está dedicado a eso desde hace tiempo y la policía lo sabe y siempre me dice lo mismo, no hacen nada, etcétera, etcétera, en fin, lo típico. Pero esa es la verdadera magnitud del problema. Y estaba comentando Ricardo que estamos ignorantes realmente de las repercusiones gravísimas que está teniendo esto sobre la sociedad. Habéis puesto unos vídeos buenísimos, pero yo os puedo decir que de esta semana mismo, en una localidad pegada a Valencia, en Paterna, han tenido que cerrar un ambulatorio, centro de atención primario, por las amenazas de un clan de narcotraficantes conocidísimos de la zona que se presentaron ahí un día después de uno de los numerosos tiroteos, porque no sé si habéis visto, esta semana ha habido ya varios tiroteos con heridos y muertos, son continuos ya en España. Se presentaron allí y bueno, no quedaron contentos de la atención recibida y desde entonces pues empezaron a amenazar continuamente de muerte a todos los facultativos del centro hasta el punto que han tenido que cerrar el ambulatorio. Es decir, están ya, hemos visto también un montón de violaciones recientes de hijos menores de edad pertenecientes a estos clanes de narcotraficantes
que ante la sensación de impunidad que les da el hecho de que sus padres vengan dedicándose desde hace décadas a este tema sin ningún tipo de repercusión práctica, pues se han dedicado a violar, lo hemos visto en centros comerciales y demás, de crías. Y hablando de las violaciones también, un problema gravísimo, el tema de las drogas está directísimamente también relacionado con el tema de las violaciones, porque una de las causas del inmenso, de que se hayan disparado las violaciones, las agresiones sexuales a mujeres en España, son las violaciones por sumisión química. Es decir, se está utilizando de manera continua en los fines de semana especialmente, pero en general por la noche, en el ámbito de locales de ocio, pues están utilizando las drogas para someter químicamente a las mujeres y violarlas, y muchas de ellas incluso se producen dentro de los propios locales de ocio. O sea, hemos visto también repercusiones terribles, repercusiones desde el punto de vista sanitario, la cantidad de miles de millones que está costando la atención a los efectos de estas drogas, a los drogodependientes, los efectos en el fracaso escolar entre nuestros jóvenes y adolescentes, los efectos también en los suicidios, los efectos también en general en toda la delincuencia, provocada por esos drogodependientes que, como bien indicaba antes don Ricardo, pues acuden a esas zonas y se ve claramente el reguero de crímenes que van cometiendo desde los lugares de residencia hasta los lugares donde van a comprar la droga y de vuelta, y desde luego los efectos perniciosos que está sufriendo de todo tipo dentro del ámbito nacional, dentro del ámbito económico. Esto es un verdadero escándalo y se está perdiendo actualmente la guerra, no solamente por los motivos que he apuntado, sino por una serie de motivos también políticos, como muy bien hemos hecho referencia antes. Hay una clara tendencia política dirigida a minimizar o a tratar de banalizar los efectos desastrosos de este tráfico y este consumo de drogas, el silencio también cómplice de los propios medios de comunicación que han hecho caso omiso a este gravísimo problema que está ocasionando la droga en nuestro país, y desde luego también pues el fracaso que se ha conseguido desde el punto de vista policial, porque es verdad que en cuanto a las incautaciones, cierto es, a mi opinión, esto es una opinión derivada de mi observación profesional, se están haciendo muy buenas intervenciones a gran escala, pero en el ámbito del menudeo y del medianeo de drogas pues se ha perdido totalmente la batalla, porque llevamos vistos la existencia desde hace décadas de un montón de barrios, de ciudades enteras dedicadas al narcotráfico de manera secular, sin que se obtenga ningún tipo de resultado al respecto. Y esto es algo que debería hacer reflexionar a toda la sociedad, especialmente a los políticos, al Ministerio de Interior, a las propias fuerzas y cuerpos de seguridad, y empezar a actuar de manera contundente contra este gravísimo problema. Ricardo Ruiz de la Serna. Hay dos cuestiones de las que habitualmente no hablamos en el debate público porque parecen de mal gusto. Una son los modelos policiales y el otro son las políticas policiales. Y en este caso están relacionados porque en España las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general, en los lugares donde está desplegada la Guardia Civil, lógicamente la Guardia Civil, han ido viendo cómo, primero, se les priva de la autoridad. Mira, no, pero son agentes. La idea de que uno debe temer a la ley y de que uno, digamos, tiene mucho que perder si le echa un pulso a la ley, en España está en retroceso y sucede más bien lo contrario. Es decir, quien desafía la ley termina presentándose como víctima, y se presenta como víctima de la represión, se presenta como víctima de la violencia. Este es un problema que tiene otra consecuencia, que es la pérdida de confianza. Claro, cuando antes mencionabas lo de los vecinos, todo el mundo sabe dónde se vende droga. Todo el mundo sabe dónde está el narcopiso, dónde está el local de ocio donde se trapichea, y casi diría, puede que lo que no sepan sea dónde no se trapichea, ¿no? Pero en ese contexto, la colaboración ciudadana se resiente porque al final tiene la sensación de que no se va a hacer nada, pero no por los policías, sino por la voluntad política de no respaldarlos cuando hay, por ejemplo, una intervención. Y cuando la intervención policial en la calle se vuelve difícil, cuando hay violencia, cuando hay que reducir, no digamos nada cuando hay un tiroteo, las reticencias y las reservas son muchas porque todo el mundo sabe lo que puede pasar si finalmente se presenta una denuncia porque el detenido ha resultado herido. Esa es la clave. Claro. Y luego creo que hay una tercera dimensión relacionada con esto, que es la percepción de la impunidad. Yo recuerdo, vosotros eres muy joven y no os acordaréis, pero yo recuerdo el Madrid de los 80, no, pero Carlos a lo mejor sí, en serio, de la crónica de sucesos, cuando se organizaron patrullas ciudadanas. Sí. Yo esto lo recuerdo. Sí, sí.
de gente, que recuerdo por ejemplo los joyeros de un barrio de Madrid, no voy a decir el nombre por no equivocarme, pero que se organizaron y pidieron a la delegación del gobierno que se facilitara la obtención de licencias para tener armas de fuego, para defenderse, primero porque tenían la sensación de que no recibían la defensa adecuada por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero después porque tenían la percepción de la impunidad, de decir, claro, sí, pero es que entran a robar en las joyerías, por supuesto eran robos, para después vendérselo a un perista y con el dinero que obtenían comprar la droga. Claro. En ese contexto, al final los ciudadanos se terminan organizando y se terminan tomando la justicia por su mano. Y esto no se ve hasta que estalla. Porque la gente no se reúne y dice, ¿y ahora vamos a hacer? No, no, es un estallido. Y cuando se produce, la gente, los políticos sobre todo, se echan las manos a la cabeza. Dicen, no, ¿cómo ha sido posible esto? Está mal tomarse la justicia por su mano. Está mal. Pero el caldo de cultivo que provoca esa situación, sí, que se viene caldeando desde hace años, yo en España la veo cada vez más preocupante, no tanto con la droga, sino con una forma de delincuencia vinculada a la droga, que es la ocupación. Ya. Las manifestaciones, todos las los narcopisos son hijos de Sí, pero a esto me refiero. Es decir, cuando los vecinos, cuando salen las noticias, los vecinos han expulsado a unos ocupas que habían entrado en un piso y se habían dedicado a la venta. Es que los vecinos no deberían hacerlo, debería hacerlo la ley, pero la ley no está interviniendo. A veces la intervención es lenta y en otras ocasiones no se interviene. Esto que decías, todo el mundo sabe dónde hay un narcopiso. Todo el mundo sabe dónde hay un determinado local, no vamos a decir el rubro para que nadie se ofenda, pero donde se está vendiendo y donde parece que en el mostrador te venden estos productos, pero en realidad lo que te están vendiendo es otra cosa. Y tú dices, oye, ¿de dónde produce ingresos? Y esto que venden en realidad no da para tanto. Uno ve las muestras de ostentación. Antes no recuerdo si ha salido, si no lo saco yo ahora. La cañada real. Sí. Entonces se dice, oye, ¿cómo puede ser que estas son personas que reclaman, que dicen que están en condiciones de marginalidad? Y las hay. Y hay situaciones de terrible pobreza. Pero junto con esto hay signos evidentes de riqueza. Ciertos vehículos, por ejemplo, que por la gama dicen, oye, hay una contradicción. Sí. Evidentemente. Bueno, porque lo están pidiendo a gritos, vamos a la comparativa legal. ¿Dónde estamos y dónde están nuestros vecinos? Eso es obligatorio en este programa. Vamos a ver el caso de España para que todo el mundo lo conozca y alguno se lleve las manos a la cabeza. Bueno, el esquema legal aquí, y ya empezamos con un eufemismo, es que el Código Penal le llama a esto delitos contra la salud pública. Esto es una gilipollez, lo diga quien lo diga. ¿Cómo se llama en el resto del mundo? Pues delitos de droga. Pero aquí ya estamos en que el bien jurídico a proteger es la salud pública, no el orden público, no a los otros que no queremos tener esto cerca o en nuestras ciudades, tal. Bueno, vamos con las condenas, que es lo más, digamos, pragmático y lo más interesante. Aquí se establece prisión y multa para cultivo o elaboración de entre 3 y 6 años. Si concurre esto de la organización criminal, que a veces se mira bien y a veces se mira con generosidad, entre 4 y 12 años y, si son los jefes de las organizaciones, hasta 15 años. Muy bien. Sin embargo, el delito de tenencia en términos de hachís no es si no supera 250 gramos. El delito de la heroína no es si no supera los 3 gramos. Y el delito de la marihuana no es si no supera los 100 gramos. Bueno, sigamos. Hay una permisión del consumo considerado el que el usuario necesita para 10 días. Ese es un criterio que también pues, es un poco subjetivo. Hablamos de consumo permitido, 100 gramos para el hachís, 25 gramos para otras drogas leves, digamos, y 7,5 gramos para la cocaína. El número de delitos reconocidos en el 22, todavía está en el orden de los 19-20.000. Bueno, este es el cuadro en España. Don Miguel Ángel Ferrero está pidiendo intervenir. No, era porque estaba viendo el esquema y estaba haciendo comentarios, ¿no? De que es verdad que son cada 5 días, ¿no? los que ha tenido en cuenta al final en la doctrina del Tribunal Supremo, son 5 días lo que tiene en cuenta de que haya podido consumir, que pueda consumir una persona, ¿no? Siempre y cuando no se le encuentren balanzas, no se le encuentre precisión, no se le encuentren pues otra serie de claro, que si que tiene no eso, comercialice. claro, porque si no es tráfico, ¿no? Y
entonces entraríamos ya Bueno, en delito. bien, Lo que pasa es que sí. sería menor y estaríamos en el año, porque si es poca cosa estaríamos como mínimo el año. Gracias por la anotación, pero esto lo que hay que hacer es compararlo con lo que hace Francia. Si no, no hacemos nada, por ejemplo. Vamos con Francia. En Francia, el esquema legal cuelga simplemente del Código Penal y de los delitos por tráfico de droga. No hay eufemismos. Bien, las condenas. Si fabricas o produces sustancias estupefacientes, 20 años de trullo. Y multa, esto es muy importante también, de 7,5 millones de euros. Entonces, si eres banda organizada, cosa que te cae fácil, las condenas se elevan hasta los 30 años. Y la perpetua está observada para los delitos más graves de tráfico. En Francia pillan a un tío con 4.000 kilos de droga y va directo a los 30 años. Nos entendemos, ¿verdad? El delito de tráfico, 10 años y multas, insisto, de hasta 7,5 millones. El consumo prohibido, pues es mucho más bajo que el considerado en España. Además, también incluye pena pecuniaria, 3.750 euros. El hachís en Francia solo son 25 gramos, la heroína, pues 3 y algo, y la marihuana, pues 100 gramos. Bueno, y la cocaína, 7,5 gramos. Bueno, muy bien. El transporte y posesión está condenado con 10 años de cárcel. Y algo muy importante que en España ni siquiera existe. Si al grupo de narcos lo pillan vendiendo a menores, se agravan las penas y se agravan un 25%. Esto en España ni lo leemos. Y les quiero contar una cosa. A las puertas de los institutos de enseñanza en España se vende droga y se regala droga, que aún es peor, procurando ampliar el volumen de los usuarios futuros. En los parques, en las canchas, en el deporte, en todas partes. Bueno, eso Francia. Vamos a ver Italia. Venga, vamos con Italia. En Italia se llama Ley de Drogas, texto único sobre la droga, y condena la conspiración por tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos. Las condenas para el que cultiva, produce, fabrica, refina, vende, distribuye, transporte o oferte públicamente este tipo de sustancias, las penas son de entre 6 y 20 años y las multas, menos severas que en Francia, entre 26.000 y 260.000 euros. Se considera que si hay organización criminal, las penas van a ir en escalada, siendo más severas para con los líderes de estas organizaciones. En Italia hay una novedad interesante que aquí debieran pensarse en incluir ya, el uso de armas. Incluso si están ocultas, si no las usan, se considera inmediatamente banda criminal y las penas nunca van a ser inferiores a 24 años para los cabecillas y de no menos de 12 para el resto de los que sean detenidos con armas, aunque fuera ocultas. Y una novedad también interesante, los arrepentidos. En Italia de esto saben bastante, de arrepentidos. Y han previsto reducciones de hasta la mitad de la pena, a veces un tercio, a veces la mitad, si delatan, si colaboran con la policía en la erradicación de lo que podríamos llamar la droga en las calles italianas. Y ya por último, no les voy a cansar más, pero sí que merece la pena porque muchos creen que esto hay que traducirlo a impuestos y que esto hay que legalizar algunos consumos de drogas y algunos tráficos de drogas. Bueno, vamos a ver lo que ha pasado en Portugal. En Portugal en el año 2001 se produjo la despenalización para tanto marihuana, cocaína, heroína o hachís en pequeñas cantidades, lógicamente. Se establecen límites al consumo personal, aquí los tienen, prevén 10 días de consumo, por ejemplo, si tienes más de 10 gramos de marihuana, entonces es delito y se activan las penas, las condenas previstas. El tráfico sí que está prohibido, entre 4 y 12 años en Portugal, con escalados para drogas más graves y menos graves. También agravan las penas si incluyen oferta o venta a menores. ¿Y qué han conseguido después de más de 20 años de la despenalización? Pues dicen los portugueses, los medios públicos portugueses, que, bueno, pues que se han reducido de unos, tenían en 2001
unos 22.000 delitos como aquí, y ahora están en 14.000 tan solo. Y también dice que no hay más consumo de droga por la despenalización, sino que incluso ha bajado en algunas drogas consideradas muy duras, como la heroína y la cocaína. Bueno, vaya mogollón de datos. Hacemos una pausa de publicidad y luego los comentamos. Don Ricardo Ferris me hacía un apunte en la pausa de publicidad y decía, hombre, que en el mejor de los casos la pena más alta en España es siempre menor que en todos esos países. Sí, no, me refería a que esas penas de 3 a 6 años son para las drogas consideradas como duras. En el caso de los canábicos, que son las drogas que más destrucción, más consumo están causando actualmente en España, las penas son infinitamente menores, son de 1 a 3 años. Sí, sí. Menos de 4 años no se ingresa en prisión, con lo cual en la práctica está despenalizado. Pero sí que me gustaría apuntar cuáles son las causas prácticas que desde el punto de vista operativo o policial pues están lastrando o prácticamente imposibilitando la victoria. En primer lugar, desde el punto de vista práctico, tenemos que tener en cuenta que gran parte de estas organizaciones dedicadas de manera habitual al narcotráfico, extendidas a lo largo de toda nuestra geografía nacional, son verdaderos clanes, es decir, no son personas aisladas, sino que son clanes familiares, todos sabemos de quiénes estamos hablando, tíos, abuelos, sobrinos, desde niños, hasta pasando por toda la familia, y toda la familia se está dedicando a esto, con lo cual, cuando efectuamos operaciones específicas para desarticular un determinado domicilio, pues siempre, como dicen ellos, se comen el marrón, como empleando ya la terminología, 1, 2, 3 personas, pero el resto del clan familiar enorme pues se dedican a seguir traficando de manera continua, incluso con mayor ahínco para pagar, en este caso, a los costosísimos abogados que ya sabemos todos que tienen la oportunidad de poderse costear. Desde el punto de vista práctico también, esto es algo que yo he observado dentro de la propia policía. Antes, hasta hace relativamente pocos años, existía una praxis policial, prácticamente todos los inspectores de policía entonces, con cierto caché, los realmente buenos operativos, disponíamos de un montón de confidentes, ¿no? De confitas, ¿no? de chotas, ¿no? Como decíamos antes. Esto en la práctica ha desaparecido. Quiero decir, ahora con la nueva hornada, digamos, el nuevo enfoque policial que va más dirigido a convertir a los policías en asistentes sociales en vez de verdaderos agentes de la ley, pues ha provocado que cada vez más esos policías, digamos, destinados a este tipo de tareas se vayan retirando de la calle, hagan más tareas de despacho e incluso está mal visto el hecho de relacionarse con este tipo de delincuentes, ¿no? Ya te ponen un poco en el disparadero o bajo sospecha. Desde el punto de vista práctico también es inconcebible que la existencia de un país vecino como es Marruecos, que tiene prácticamente 1/3 de la geografía del país dedicada de manera impune al cultivo, a la elaboración y al tráfico de drogas de manera continua desde hace décadas, y que ni España ni la Unión Europea hayan tomado cartas en el asunto. Es decir, esto es algo totalmente inconcebible. No podemos permitirnos el lujo de tener un país supuestamente amigo como es Marruecos, inundando, dedicándose de manera impune al tráfico de drogas e inundando de drogas, pues en este caso, a nuestra pobre nación. Desde luego, inmediatamente debería tomarse cartas en el asunto. Hasta donde yo sé, porque yo conozco bien un poco la idiosincrasia, he viajado allí a Marruecos, y yo sé que el propio rey Mohamed VI, teóricamente, tiene miedo también a estos clanes, digamos, que llevan ahí desde tiempos seculares, instaurados en todo el norte de Marruecos, dedicado específicamente al tráfico de drogas, y tienen miedo también que si interviniera esto, teóricamente, desde el punto de vista, esto es lo que me comentan la gente de Marruecos, tienen miedo a intervenir por el hecho de que las intervenciones se pudieran traducir en desórdenes sociales contrarios al régimen. Es posible, pero Nador sería una aldea si no fuera por el tráfico de drogas. A ver, en todo el norte de Marruecos, en la zona del Rif, la Jebala, la Gomara, la vinculación entre producción, tráfico, digamos, el negocio y la vida de la gente es total. Quiero decir, hay una economía que es la que sostiene comarcas enteras. Pero mencionabas lo de los temores. Es que en los Países Bajos la llamada mocromafia tiene amenazada a la familia real. Es decir, normalmente cuando pensamos en el tráfico de drogas se tiende a pensar en el menudeo.
Pero en el ámbito de las grandes organizaciones de criminalidad organizada, la similitud o el símil no sería el menudeo, sería la organización terrorista. Tienen este poder. Y en algunos países, no ha sido el caso de España, pero en el caso de México, el modus operandi, lo que hacen y cómo lo hacen, no es muy diferente de cómo operan las organizaciones aquí terroristas. también, porque hace poco, no sé si tuvisteis oportunidad, se descubrieron una serie de cámaras de tortura en pleno Sí, es Marbella, verdad, donde hay vídeos. Yo tengo vídeos de las torturas a las que esta recubiertas en mafia plástico. efectivamente sometía. Yo tengo vídeos de las torturas a las que sometían, parecía gente como del este, que les había hecho lo que en términos policiales se conoce como vuelco, o sea, robarles el producto de la droga. Y bueno, yo tengo unos vídeos brutales donde le estaban cortando dedos, narices, orejas, etcétera. Y esto en una ciudad como Marbella. No estamos hablando de México, estamos hablando de España. Pues ahí es a donde no queremos llegar. Y para no llegar Pues ahí ya hay hemos que llegado. hablar de esto y meter esto en el debate de la política española, como sea. Miguel Ángel, la comparativa de los cuadros, digamos, del horizonte penal para combatir este problema, ¿qué te parece? Bueno, es tremendo, ¿no? La situación es tremenda, y si lo comparas con otros países más, que sí que es mejor que al compararlo con la Unión Europea, pues quedaríamos todavía bastante peor. La situación de crear una cultura a favor de, sin decir que se está a favor de la droga, ¿no? Es una situación que es real, ¿no? Quizá por esto que en los años 80, cuando España empieza con, habláis antes, decía Ricardo, la movida madrileña, que fue muy perniciosa, ¿no? En cuanto a la heroína, fue muy perniciosa y empezó a morir gente con esto, pues no se ha llegado todavía o no ha calado lo que significa la droga para este país. En aquel momento pues parecía pues algo muy festivo. Muy festivo, sí. Bajarse al Moro. A colocarse al loro. Películas, ¿no? Bajarse al Moro, hacer esto, ¿no? El propio Tierno Galván, ¿no? Animando al alcalde de Madrid, animando a la gente a drogarse, ¿no? En público. Colocarse en un mitin electoral, ¿no? Algo tremendo, pero todo eso pues, ahora lo de se supone... colocarse significa véndeme el voto, que si gano te coloco, pero te coloco Sabía que te pierdes. En el salario municipal. Sabía que te pierdes. Cierro paréntesis. No lo haremos. Va a haber que hacer una intervención a la salida del No me provoques, tan fácil. no me provoques. Miguel Ángel, va a haber que asistirle. Vamos a terminar el programa, va a haber que asistirle. Es que, en fin, yo hablaría de ese asunto también, pero bueno, volviendo a esto. ¿Sabéis cuál es otro problema también? Lo has mencionado tú, Xavier. El bien jurídico protegido, ¿no? Que el bien jurídico protegido sea la salud. Cuando Ricardo nos estaba comentando, que lo conoce bien, ¿no? Como policía, conoce bien lo que pasa, que este es un delito relacionado con las violaciones, sobre todo con las violaciones, con los asesinatos, no con los asesinatos que se manejan desde el Ministerio del Interior, digo los reales, los que realmente se producen, porque los que mata esta gente no aparecen, ¿eh? Muchos de los que matan no aparecen en ningún sitio. ¿En los vuelcos? No están en esos 400 o 300 y 400 y algo que se dan todos los años. No, estos son añadidos. Esos asesinatos que se producen no se entera nadie. Y además ellos se plantean el que ni siquiera llegan muchas veces a disparar a la policía, ni a tener problemas con la policía. Las armas, cuando trafican con ellas, y tú nos lo puedes contar quizá mejor, cuando trafican con el producto, son para defenderse precisamente del vuelco, son para defenderse de otros que se la quieren robar, que son como ellos, no para defenderse del común o de la policía, porque ellos contra eso prefieren que les cojan y ya veremos cómo salimos, porque oye, ya veremos, no está tan difícil la cosa con la penalidad que tenemos, no está tan complicada la cosa para los narcotraficantes. Y esto es lo realmente tremendo para una ciudad, para un país que no tiene en cuenta que esto puede acabar pues como un Estado fallido, o sea, que nos vamos conduciendo. Fíjate en El Salvador, hablabais de lo que pasa en Marruecos, el 30%. En El Salvador llegó un momento en el que un porcentaje altísimo de la población, prácticamente la población, vivía sometida a las bandas estas dedicadas a la violencia, al tráfico, a todo esto, ¿no? Y estaban así. Solamente con un golpe de mesa ha sido posible acabar con eso. Es imposible acabar en una situación cuando ya se entra en esa debacle, las salas son de plomo con la cárcel y te llevan al suelo. Más grande de América y probablemente del mundo. Sí, ha sido la única manera, ¿eh? No había manera de acabar con ello. Pero, espera, vamos a prolongar un momentito esto, porque creo que la reflexión para España es una reflexión importante. Mira la voluntad política.
movilizar al ejército, dotarlo de unos recursos equivalentes a los que tenía el crimen organizado, que en buena parte de Centroamérica tiene más recursos el crimen organizado que el propio Estado. Sí. La construcción de la cárcel. Una política de comunicación que mostraba a la criminalidad organizada, las llamadas maras, aunque tienen distintos nombres, pero a las bandas como lo que realmente eran. No solamente un problema de seguridad ciudadana, un problema de desestabilización del Estado, con consecuencias directas, no solamente en el tema de la droga o en el tema económico, con consecuencias directas sobre la estabilidad de la sociedad. Es decir, ha habido una voluntad política dispuesta a tomar decisiones que fuera del país iban a ser impopulares. Y de hecho al presidente, a Nayib Bukele, lo han criticado y ha hecho frente a las críticas. Fuera del país yo creo que nadie le entiende. Que se creen que aquello era como un paraíso y que no pasaba nada. Lo que ocurre es que a mí me parece interesante la reflexión, porque cuando se habla de cambiar el modelo de lucha contra las drogas, cuando se habla, por ejemplo, de dotar de recursos, antes se nos ha quedado un tema que quiero retomar un instante, cuando se habla de la persecución patrimonial. Cuando se habla de la persecución patrimonial, los recursos que se dedican a perseguir el patrimonio son recursos claramente insuficientes. El Estado tiene muchos más recursos, despliega muchos más medios para perseguir a alguien que tiene una deuda con Hacienda, a un señor que hizo mal una declaración, que los recursos que tiene para perseguir deudas de decenas de millones de euros del narcotráfico. En el mejor de los casos se subastan los bienes que se incautan y ya está. Cierro el tema patrimonial. Esto nos lleva a reflexionar sobre la voluntad política. Fíjate que ya no digo el programa político, no. Si uno está o no está dispuesto a hacerle frente a las críticas que van a venir, porque hay todo un lobby partidario de la legalización y partidario de que los estados dejen de defenderse y partidario de debilitar a las sociedades nacionales a través de la droga, que es una de las razones por las cuales algunos países tienen modelos extremadamente represivos, porque lo ven como una puerta abierta para que tus enemigos te debiliten y te rompan internamente. Entonces, fíjate, Ricardo, si está muy bien lo de El Salvador y México, con López Obrador, que de pronto cuando gana, un hombre de izquierdas... Se te ha caído el micro, perdóname, que te ayuda a reconectar el micro. López Obrador, sí. Vamos a ver, un señor que es podemita... Que viene de la izquierda. No puedes hablar, que tenemos problemas con tu micro. Ruego a alguno de los intervinientes que... Ya está. Ahora, venga. Magnífico técnico, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, hay que estar en todo. Digo que López Obrador es un presidente de izquierdas. Cuando comienza todo su mandato, dice vamos a acabar, dice vamos a mandar al ejército, manda al ejército y demás, le echa un pulso al narcotráfico y el narcotráfico le gana el pulso. ¿Y? Dice, ya no es cuestión de voluntad política, es que llega un punto en el cual el sistema está tan sumamente corrompido. Es que ya no puedes. Esto es no hay vuelta de hoja. Esto es una rueda en la que ya la inercia, cuando has pasado un punto, por eso hay que reaccionar cuanto antes. Bueno, ¿y cómo está eso de la reacción? Pues también hemos estado trabajando lo suyo esta semana, buscando a ver quién, cómo y qué político español ha sacado pues, la cara por este tema, al menos en la fase de la voluntad política. Luego, el detalle es lo que nos falla. Y se ha producido esta misma semana, Santiago Abascal en Ceuta. Ver que sus hijos solo tienen ese futuro y que son atracados, que son disparados. A eso ha condenado a una parte importante de la población de Ceuta. Y nosotros eso vamos a combatirlo. Los ilegales a su país y a los narcos plomo o cárcel. Pero aquí seguridad para la gente decente, seguridad para la gente que trabaja, que paga impuestos y persecución total al crimen. Pues ahí en Ceuta está el barrio del Príncipe, que en fin, claro, es que no lo acaban en un año de trabajo policial, ¿eh? Porque ahí lleva reconcentrado, yo qué sé. No sé cuánto el tiempo. Pero bueno, por lo menos tenemos una expresión de voluntad de un político. No les puedo enseñar dos porque no tengo la segunda, pero bueno, esto es lo que hay. ¿Falta voluntad política, creéis? Bueno. Sí, por supuesto que falta voluntad. Fíjate, a mí me recuerda, salvando todas las distancias, lo que ha pasado hace poco con otro tema que no tiene nada que ver, pero ha pasado lo mismo, con Vinicius, ¿no? El tema del racismo. De repente el fiscal del odio
para delitos contra el odio, se ha enterado de que en los estadios se decía, a algún futbolista se le llamaba mono, ¿no? Como en Casablanca. Uy, sí, pero si aquí se juega. Efectivamente. De repente se ha enterado, bueno, nos hemos enterado todos que tenía 9 denuncias este señor y bueno, y todos sabemos lo que ha pasado, porque claro, cualquiera que siga un poco el fútbol sabe lo que pasaba con Eto, con Roberto Carlos, con todo. De repente las administraciones públicas, los gobiernos y la Fiscalía se entera de lo que está pasando. Eso no solo pasa así, con eso, pasa casi con todo, pero con esto es tremendo, ¿no? Que no se enteran de lo que está pasando o que no se quieren enterar de lo que está pasando con el tráfico de drogas. Y yo creo que ese es el quid de la cuestión, porque hasta que no pasó que las madres en Galicia salieron a exigir que se acabara, no se acabó con el tráfico de drogas. Acabarse, no sé. Bueno, acabarse, pero intervino de una manera muy ejecutiva, intervino bastante, hubo jueces, bueno, en este caso fue un juez famoso, ¿no? El que Estrella, que estaba encantado de conocerse a sí mismo y de poder intervenir, ¿no? Lo cual, bueno, en este caso vino bien que interviniera este juez, pero fueron las propias madres. O sea, si la sociedad como tal no se queja, pues el que no se queja, pues al final, oye, pues qué gran verdad eso del que no llora no mama. Don Carlos. No, yo estaba pensando justamente... Es que le he oído aquí, que no sé si era una exaltación del vacuno, ahora que Alberto Garzón quiere erradicar el consumo de carne vacuna, o es que no estaba de acuerdo en lo que decía don Miguel Ángel. No, hay un factor que también es muy importante a la hora de normalizar el tema de la droga, es la serie de televisión. Consumimos mucha serie de televisión, Narcos, etcétera, etcétera. Hay una última concretamente que habla del tema del fútbol, la recomiendo, te lo pasa muy divertido, es muy divertida, se llama Pollo sin cabeza, está guionizada por Valdano y habla justamente también del consumo de droga, también del deporte, es tremendo. Si la guioniza Valdano, el guión debe ser más grande que el Quijote. Y Alex de la Iglesia, que es el productor, pero lo bueno que tiene, te conciencias en el sentido de que es una cosa muy normal en cada película que ves, en cada historia que ves, el tipo que se mete a la redita. O sea, la gente que estamos viendo continuamente en los medios, al final terminas por ver que eso es lo normal. Sí, el consumo normal es normal, por lo tanto, bueno, pues ya está. Y eso facilita que la sociedad pues no lo castigue, no lo maldiga, no se levante contra ella, porque si no te toca de cerca, si te toca de cerca es otra historia. Yo tengo un vecino, por ejemplo, que fue una víctima y te quedas prácticamente como un zombie una vez que lo dejas todo. O sea, ya no eres la persona que eras antiguamente. Bueno, y la destrucción que causa alrededor. Yo he tenido, todos lo conocéis, pero yo he tenido constancia, cientos de casos de ver cómo destruye las familias y el verdadero infierno a los que estos consumidores, porque bueno, aquí hay mucho interés por parte de la izquierda siempre de ver a los consumidores como víctimas, pobrecitos, sí, hay que asistirlo. Sí, sí. No siempre es así, ni mucho menos. Ellos son verdaderos verdugos también. Por ejemplo, en el caso de las familias, destrozan las familias. O sea, roban a sus padres, roban a sus tíos, les roban absolutamente todo lo que hay en casa, les pegan palizas, les amenazan, o sea que no son tan víctimas. Bien, yo a la hora de luchar contra este tema de la droga, hay una manera muy fácil desde el punto de vista estratégico y espero que alguien se haga eco de esto. Aquí hay un punto débil, ahora las organizaciones de tráfico de drogas se han hecho fuertes. Están enquistadas y se han hecho muy fuertes y costará muchísimo trabajo erradicarlas, pero desde luego se puede hacer. Se puede hacer, no se puede, se debe hacer. Se debe luchar contra ellas. Y ahora mismo la pata débil de este juego son los consumidores. Si consiguiéramos que llegara una opción política que penalizara el consumo de drogas, ahí sí que tenemos un elemento fundamental de presión. Porque si podemos meter a los consumidores en la cárcel, gran parte de estos consumidores se convertirían en delatores obligados de esos narcotraficantes y podríamos actuar contra ellos. De hecho, también, si no hay tráfico, no hay consumo, pero si no hay consumo, tampoco hay tráfico, con lo cual es que tenemos que abordar la lucha desde el punto de vista penal, deben criminalizarse ambas conductas. Y desde el punto de vista estratégico, yo lo he comprobado, yo lo he hecho muchas veces, se puede actuar contra una zona de estas habitualmente, porque yo he ido al barrio del Cabañal en Valencia, donde Casitas Rosas es una de las zonas habituales de tráfico que todo el mundo conoce, y bueno, esto se ha solucionado muy fácil. Cerramos el barrio con presencia policial permanente y ahí solamente entraban los vecinos, y hasta que se asfixia la economía de los narcotraficantes. Yo recuerdo. O sea, esto es un pulso de, evidentemente, ellos tienen mucho dinero, pero hay que aguantar a lo largo del tiempo y hay que presionar y no salir de allí.
El problema es que ahora ya ni se entra allí. ¿Por qué? Pues porque también desde el punto de vista policial, esta policía moderna, desgraciadamente, está muy condicionada por el tema estadístico. Se mueve mucho en base a estadísticas de victorias o derrotas. Entonces, como el tráfico de drogas, desde el punto de vista estadístico, es algo que no computa, pues claro, no hay un gran interés. De hecho, si computa, computa negativamente. Es decir, cuando yo hago un detenido por tráfico de drogas, la criminalidad en el territorio que me toca sube. Con lo cual, bueno, pues no trabajo el tráfico de drogas y me dedico a trabajar el resto de delitos para evitar que sigan subiendo. Entonces, esa visión estadística, esa visión burocrática de la policía está lastrando también enormemente la operatividad de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad. Estrategia de avestruz, quieres decir. Así es. Me estaba acordando de una operación policial hace ya unos cuantos años, debe ser unos 10 o 12, en que uno de los focos de venta de droga en Madrid, efectivamente lo rodeó la policía, y no solamente es esto, sino que también pusieron operativos de control en la zona de donde salían las cundas, los vehículos que te llevan al poblado a comprar la droga, ¿no? Y de repente, a lo largo de una serie de días, empezaron a aparecer las personas que iban a comprar la droga, empezaron a aparecer por el centro de Madrid. Claro, la zona de las cundas estaba intervenida por la policía, había identificaciones, había controles, y no recuerdo más si llegaron a practicar detenciones. ¿Sabes cuándo finalmente terminó la operación? Cuando se empezó a ver que el peligro era que dejara de estar circunscrito en un lugar y empezara a extenderse por la ciudad. Con lo cual, al final, el argumento no fue policial. No fue de si la operación estaba o no estaba funcionando, si se estaban practicando detenciones, si se estaban desmantelando las organizaciones que vendían. El argumento fue más social, si se quiere, que es el de decir, hombre, a estas personas hay que darles una solución porque están caminando por el centro de Madrid, muchos de ellos con síndrome de abstinencia, que tiene unos efectos como los que ha descrito Ricardo Ferri, en ocasiones incluso de violencia hasta autolítica, de hacerse daño a uno mismo, ¿no? Esto nos obliga a reflexionar sobre el chantaje moral que las organizaciones que trafican con droga te plantean. Porque al final el chantaje moral es, mira, ahora mismo hay una población de personas que tienen desarrollada una adicción y nosotros estamos satisfaciendo su demanda. Si nos perseguís, si nos rodeáis el lugar donde vendemos, os vamos a trasladar el problema y vais a tener durante X días, mientras dure esta operación, vais a tener por el centro de Madrid, tampoco me parece adecuado señalar calles, pero que nos podemos identificar a qué barrios nos referimos, vais a tener por el centro de Madrid a estas personas en una situación muchas de ellas de desesperación, bajo los efectos del síndrome de abstinencia. Y luego me parece que hay otro aspecto en el que no solemos tener en cuenta. Los primeros que sufren la droga, o las primeras que sufren la droga, no son las clases altas, son las clases populares. Es decir, normalmente, cuando nosotros le prestamos atención al tipo de delitos que se cometen, en el entorno donde se vende la droga aumenta la delincuencia. Y son los vecinos de esas zonas los primeros que lo sufren. Claro, el que vive alejado de un foco de venta de droga, el que no tiene un narcopiso en las inmediaciones, puede verlo con esa mirada paternalista de pensar únicamente en la persona que es víctima de una adicción, que esa dimensión existe. Pero cuando vemos el efecto del narcotráfico sobre las clases populares que sufren en esos barrios, el aumento de los delitos violentos, el aumento de los robos por descontado, de las amenazas, de los daños, las peleas, el deterioro de la convivencia tiene efectos que van desde la bajada de precio de la propiedad, y para muchos conciudadanos nuestros la casa es la principal inversión de su vida, es lo que piensan que van a legar a sus hijos. Se quedan encerrados en esas casas. Se quedan encerrados y no pueden salir, de gente mayor que pasadas las 5 de la tarde no pueden salir a la calle. El efecto sobre el turismo. El caso del deterioro del centro de Barcelona me parece evidente. Creo que no necesito dar muchos ejemplos de lo que está sucediendo, ¿no? Ha habido hasta algún personaje famoso al que le han robado en el centro de Barcelona. Los efectos sobre la planificación urbanística y lo que se va a hacer. Es muy difícil, muy difícil y muy costoso rehabilitar estos barrios. Entonces, cuando vemos el problema del narcotráfico, deberíamos ir más allá del aspecto estrictamente de la intervención social que es necesaria, de planes de rehabilitación, sin ninguna duda. Pero creo que como consecuencia de los años de la movida, tenemos esa visión del narcotráfico como de una tragedia que solo se puede sobrellevar, pero que desde luego no se puede evitar y sobre la que no se puede vencer. Y creo que es una visión distorsionada, equivocada. Y nos estamos tocando una cosa muy importante, que es el poder,
El poder, el narcotráfico se acerca al poder. Sí. Entonces, ahora mismo no sabemos concretamente a quién ha llegado, evidentemente. Hombre, antes de ayer jueves hemos tenido conocimiento en Valencia la detención de nada más y nada menos que el número 20 a candidato a la alcaldía municipal de Valencia, un miembro activo de los Latin Kings. Que era de la lista del Este es PSOE. el modelo de seguridad ciudadana que la señora Sandra Gómez propone para Valencia y que tanto le molesta que yo sea el modelo de seguridad ciudadana para Vox, pero parece ser que ella tiene el modelo alternativo de colocar en sus listas a los Latin Kings, que han sido, por cierto, detenidos por la policía por participar en violentas peleas entre enfrentamientos de este tipo de bandas. Pero dejadme también que ilustre un poco de la gravedad del problema práctico, porque a mí me gusta un poco que la gente, está muy bien que hablemos de todo el fondo del asunto, pero desde el punto de vista práctico, fijaos hasta qué punto ha llegado y está afectando el tema de las drogas. Y te lo digo porque yo he estado trabajando allí, en ese barrio que te comenté, en Casita Rosas, un foco de venta de drogas depauperados, podéis imaginar casas en materia de derribo, semiderruidas, bueno, aquello similar a la Cañada Real, lo que tenéis aquí en Madrid. Y yo ahí ahí he parado comprando droga a todo tipo de personas, desde concejales, pasando por policías, bomberos, pilotos de aerolíneas comerciales que llevaban heroína, que iban a comprar heroína, pilotos de aerolíneas comerciales. Imaginaos el peligro de este tipo de gente. Bomberos, bueno, no os podéis ni imaginar, no es la imagen del yonque habitual, sino todo tipo de sectores de la sociedad, de lo más alto a lo más bajo que te puedes imaginar. Y en el caso, por ejemplo, del piloto de aerolíneas, pues me tocó a mí, jugándome el puesto, avisar, porque claro, ya sabemos que esto es un delito supuestamente contra la intimidad, pero claro, ante el conflicto de conciencia de dejar a un sujeto de estos manejando nada más y nada menos que un avión comercial en el que se pueden estrellar y matar a miles de personas, pues claro, se ve uno en la obligación moral de comunicarlo a la compañía y decir, oye... ¿Tuvo resultados? No lo sabes. Yo lo comuniqué. Lo curioso es que ese tipo de aerolíneas, luego me decían los pilotos, es curioso porque allí sí les obligan a pasar controles esporádicos, ¿verdad? Pues allí estaba este sujeto comprando heroína en el sitio más deteriorado de Valencia, además con una pinta, pues, Bueno, de no haber dormido en 4 días. Y por darle una vuelta de tuerca a otro punto del problema, es que las plantaciones de droga van a ser la solución al campo español. Oiga, que es que vamos a dar 4 o 5 diarias. Es que hay plantaciones de drogas en todas partes. Hasta Endesa, que deben estar hartos de todo esto, se atrevió a decir, óigame, vamos a ver, que lo que gastan las plantaciones de marihuana o de hachís es la misma electricidad que consume cada día la ciudad de Sevilla. Oiga, Sí. Mira. y uno tiene la sospecha de que si los señores de las eléctricas quisieran, las plantaciones se levantaban en poco tiempo. Sí, sí, porque además hacen enganches ilegales, pero efectivamente es donde lo detectan las compañías, ¿no? En los enganches ilegales. Pero es que además ahora tienen también nuevas sistemáticas, ¿no? Que es esto como tiene la agricultura hidropónica, ¿no? Dentro de las propias casas, ¿no? Pues colocan arriba placas solares por todas partes, ¿no? Y producen también electricidad porque, claro, como tienen tantísimos recursos, como es tanto el dinero que producen, pueden hacer lo que les dé la gana. Sí, pero mira. Pero hay ciudades de España que tienen un gasto terrible, que no lo paga nadie, porque normalmente son enganches que no paga nadie y que es para la producción de este tipo de sustancias. Lo que pasa es que, déjame que vuelva un momento sobre algo que ha salido antes. Es verdad que se están haciendo cada vez más sofisticados. Cuando pensamos en la plantación ilegal, pensamos en un campo, que esto también existe. La disminución de efectivos de la Guardia Civil en las áreas donde está desplegada ha tenido como consecuencia que hay menos gente controlando las cosas. Esto es cierto. Pero junto con esto, hay una parte de la operativa policial clásica, corrígeme si me equivoco, Ricardo, pero creo que es así, que se está resintiendo y las técnicas policiales clásicas, el seguimiento, la infiltración, la búsqueda de informantes, han ido volviéndose de alguna manera impopular, es decir, impopulares. De alguna forma, no se quiere asumir que solo con intervenciones telefónicas y con incautación de ordenadores no se puede perseguir a la delincuencia. Es cierto que esto ayuda,
y que en ocasiones una intervención de comunicaciones donde hay una conversación más o menos codificada que permite entender que se está hablando de una... te puede decir un pleito de esta naturaleza, una causa de esta naturaleza, una causa penal de esta naturaleza, ¿de acuerdo? Pero a los fines de la información, a los fines de entender quiénes están controlando una determinada zona, qué adversarios tienen, cuándo ha podido haber un vuelco y por lo tanto puede crecer la violencia, en esas circunstancias la inteligencia humana sigue siendo fundamental, la información humana sigue siendo fundamental. Se han retirado también hacemos, los fondos. una pequeña pausa de publicidad. Bueno, hemos hablado de las granjas, de los narcopisos, de las bandas del narco, de lo que están progresando. Vamos a hablar de la despenalización. Que yo recuerde, el que abrió ese melón en el mundo judicial español fue Antonio Pedrol Rius, que a partir de finales de los 80 empezó a hablar de por qué no tratamos esto vendiendo la droga en farmacias, proponía él. Y bueno, luego esta digamos, teoría la siguen manteniendo larvadamente algunos grupos, digamos, ideológicos de la sociedad española, aunque no les hace falta reclamar cierto protagonismo para esto. E incluso hay gente que en el mundo político de la derecha dice, sí, hombre, que por lo menos que pagan impuestos. No, bueno, esto es una cosa que demuestra lo poco que sabemos de este tema y lo necesarios que son los observatorios neutrales que avancen en el conocimiento de lo que la sociedad debe conocer, de lo que es la droga y los efectos que produce. Van a ver algún ejemplo de que hay quien considera que, bueno, esto del combate al narcotráfico ha sido fallido y que un experimento fracasado. Ha llegado el momento de despenalizar porque ya no es posible combatirlo. Bueno, una idea que algunos considerarán interesada, parcial, y desde luego poco alineada con un conocimiento de la materia más profundo. A ver, hay una idea que ha arraigado, que es que la guerra contra las drogas no se puede ganar. Que lo único que uno puede hacer es aminorar los daños, aminorar los efectos. Pero si vamos a los recursos de los que dispone el Estado ha acabado y ha reprimido conductas que en su día también parecían imposibles de erradicarse. Y finalmente se ha hecho. La esclavitud. Durante mucho tiempo se decía, no, la esclavitud siempre va a haber esclavitud, la esclavitud es consustancial a las sociedades humanas, siempre se acaba con la esclavitud, se acabó. Hay otras conductas detrás de las cuales hay una voluntad política. Y el caso de las drogas es interesante. Las drogas disuelven la nación, disuelven el cuerpo social. Las drogas rompen los vínculos entre las personas. Durante la Guerra Fría, una de las armas que se utilizaron contra las democracias, y en particular contra los Estados Unidos, fue la droga. Cuando se trató de neutralizar el activismo por los derechos civiles en los Estados Unidos, una de las herramientas que se empleó fue la droga. Pablo Escobar quería acabar con los Estados Unidos a través de la droga. Entonces tenemos que entender que detrás de estas ideas hay una voluntad de debilitar la nación. Bueno, y se sigue. Hemos visto ahora las organizaciones islamistas promulgando precisamente la destrucción de Occidente a base de inundarlos a base de droga. Y tenemos la ruta de los Balcanes y ya tenemos la subida desde Marruecos hacia Europa. Bien, mira, gran parte de estos ideólogos de la izquierda que promueven la despenalización de las drogas son a su vez consumidores de drogas. Entonces yo simplemente le diría a la gente que se hiciera la siguiente reflexión. Si España actualmente, con la situación penal que tenemos, es el país número 1 en cuanto a consumo de drogas, con los precios de las drogas disparados, imagínense lo que pasaría si pusiéramos las drogas infinitamente más baratas y de venta libre en farmacias. ¿Ese es el modelo sociológico que queremos, un país de drogadictos? Yo personalmente no. Desde luego, yo tampoco. Pero fíjate, aún peor, la gente normal que no ha probado nunca las drogas no se atreve a decirlo en sociedad, porque parece que eres como menos, parece que eres un, en fin, tío raro, ¿eh? Es lo que te decía antes yo, que decir, en la televisión, en los medios y demás, se ha normalizado el hecho de consumir droga, la rayita, la cosa, el peta, pues eso es una cosa normal. Lo que tú estás diciendo es simplemente constatar una realidad, que la gente no ve la droga como un problema, como un peligro, como una amenaza. Esa es una realidad. Una amenaza
contra la salud propia, una amenaza, como decíamos, contra los que tienes cerca, que lo comentabas hace un momento, una amenaza contra los delitos que existen alrededor, que se rompe total y absolutamente todos los lazos, como decíamos hace un momento, de la sociedad, y que al final termina siendo un Estado fallido. Eso es el camino, ¿no? Entonces, si tú vas viendo el ITER y vas viendo cada paso que vas dando, pues estamos en un momento en el que nos vamos acercando. ¿Eso quiere decir que vamos a llegar? Pues yo no lo sé, pero recuerdo cuando un famoso político, no voy a decir hoy su nombre, famoso político, dilo. no voy a decirlo porque estamos... Te has empeñado en dormir en comisaría esta noche. Decía, hablando de los partidos políticos, decía, es que creemos que los partidos políticos son inmutables, pero si hasta las estrellas desaparecen, pues puede pasar cualquier cosa, ¿no? Hablaba de los dos partidos fundamentales, ¿no? De los que tienen más fuerza, ¿no? Y dice, pues hasta eso puede caer, ¿no? Puede caer perfectamente. Bueno, pues ¿por qué no? Claro que puede caer. O sea, estamos sometidos a una tensión que puede llegar en un momento, puede llegar una situación catastrófica porque las drogas van avanzando y porque van llegando. Esto de que tú decías de que en todas las series de Netflix ves cosas raras, no solo esas, ves que yo no estoy demonizando a nadie, no, simplemente estoy contando una realidad. Pero que ponen la raya de coca, pues si tenemos en cuenta que ya es algo tremendo, que solamente el 2,4% de la población toma ese tipo de sustancias en España, ¿no? Pues no tendría tampoco mucha cabida ni siquiera a un nivel de realidad. Ni siquiera a un nivel de realidad. Ya no te digo a nivel cultural, ¿no? Pero ni siquiera a nivel de realidad, porque, hombre, solamente tendría que ser una de cada 50 personas la que saliera con la... Y sin embargo es bastante habitual, es verdad. Sí. Es bastante habitual el que salgan... Y bueno, ya no te quiero ni contar con el tema de los porros, etcétera. Y claro, ese es el problema cultural, ¿no? Que terminas no demonizando, sino que terminas haciendo algo razonable y algo que no pasa nada, ¿no? Y termina llegando a las familias y eso termina pudriendo también las relaciones dentro de las propias familias. Desde luego. Bueno, yo espero que el programa les haya gustado, porque ahora vamos a dar un giro interpretativo para hablar un poquito, muy poquito, del asunto electoral. No vamos a hablar en términos de partido, así que tranquilos. Vamos a hablar en otros términos. Resulta que después de un proceso electoral en el que hemos visto cosas que no imaginábamos, estoy más asombrado que el tío de Blade Runner. Al final de todo, yo les voy a hacer una reflexión en paralelo. Oiga, el Estado vive porque Dios no pasa lista, porque tiene unos servidores que son un desastre, en general y en particular. Y me voy a referir a algunos ejemplos que hemos visto. Es que nos enteramos de que había 44 etarras en las listas de Bildu, ¿gracias a quién? A Covite. Es que ayer o anteayer Dignidad y Justicia descubrió que alguien no lo había querido mirar, alguien que cobra para esto, que trabaja en un sitio muy cómodo que se llama Junta Electoral de no sé dónde, o Central, o de no sé, tenemos muchas que no hacen nada. Tuvo que ser Daniel Portero el que, oiga, que esta que se presenta en Astigarraga no ha terminado su inhabilitación hasta el año 27, pero ellos no lo habían visto. Ole, 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 ole. Lo mismo digo con Melilla. Oiga, pero si ya ha pasado en unas generales, lo lógico es que se repitan las elecciones de Melilla, que se ponga orden, claridad y transparencia y que los ciudadanos, cuando puedan, voten en esas circunstancias. ¿A qué viene? No, si los votos se echan al buzón, no valen, pero si se llevan a correo, sí valen. Pero vamos a ver, ¿en qué estamos? Y es que uno tiene la sensación de que el Estado español es como esa alfombra vieja, que no le puede levantar ninguna esquina porque debajo está lleno de mierda, y a nadie le ha preocupado un carajo nunca. Eso es lo que yo veo. Y luego hay inductores morales, como Pedro Sánchez, que dice, voten por correo, voten por correo. Esa es buenísima, ¿eh? Por cierto, que a eso le añadió otro comentario. Dijo, el voto por correo es lo que ha traído el cambio en Estados Unidos, y con acusaciones de fraude que se caen de encima de la mesa. Ese es el modelo de Sánchez. Vamos a recordar el momento Sánchez. Solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también aquí en Cataluña. La palanca del cambio, ¿eh? Bien, bien, bien. Ya hemos visto cómo funciona la palanca del cambio.
Y hemos visto relaciones de gentes con el narcotráfico también en los partidos políticos, sí, sí. Y hemos visto gentes que compran el voto de los sectores más desfavorecidos, los latinos en Mojácar, los musulmanes en Melilla. Y con eso se van produciendo una serie de gobiernos, una serie de cambios políticos que son vomitivos, que son repugnantes. Y a mi última impresión es que si con todo eso el PP no le saca 5 puntos al PSOE mañana, es que es para echarlos al pilón, a todos, para echarlos al pilón. Porque vamos, a ver si las ponían así a Fernando VII. ¿Algún comentario sobre todo a propósito de eso, de un Estado que no se cuida de él mismo, que no vigila lo elemental, ¿no? Yo desde el punto de vista policial, solamente un segundo, Javier, si me permites, yo ante tales evidencias de compra masiva de votos y ante la evidencia que estamos ante unas elecciones en gran parte del territorio nacional amañadas, para mí me resulta inadmisible cómo es posible, inexplicable, que la oposición no haya pedido la inmediata suspensión y aplazamiento de estas elecciones que están más que bajo sospecha con el tema del fraude. Me resulta inaudito. Fraude que, por cierto, la policía de Melilla conoce desde el minuto cero, porque Melilla no es Nueva York, ¿sabes? Ya sé que esto le va a ofender a don Ricardo, que adora Melilla es mucho más que Nueva York. Adora especialmente esa zona de España, pero, hombre, allí se conocen todos, ¿eh? Allí conviven todos en un espacio bastante corto, bastante reducido. Eso es y, verdad. en fin... Por supuesto. Mira, Xavier, déjame que cuente una cosa muy rápido. Hay una paradoja en el lenguaje que se utiliza. Melilla se habla de los barrios periféricos. Una ciudad que tiene el perímetro urbano de Melilla, periferia, poca. Quiero decir, que Melilla está totalmente urbanizada. Claro que se saben estas cosas. Lo que pasa es que déjame que retuerza un momento el argumento. Si esto mismo que se ha planteado en el pasado y que se ha denunciado en el pasado y que se ha conocido en el pasado, y que ha producido condenas en el pasado, jamás ha suscitado escándalo en el resto de España. Es decir, ha sido en el contexto de una operación policial, con juzgado de instrucción, etcétera, lo que ha terminado llevando a los medios de comunicación algo que en Melilla ha sido noticia y que ha quedado circunscrita al ámbito local. ¿Qué es lo que nos pasa? Hemos perdido como sociedad, en toda España, hemos perdido la capacidad de indignarnos. Hemos perdido la capacidad de dar un zapatazo y de entender que cuando algo sucede en un ámbito local y tiene esta magnitud y tiene esta gravedad, es algo que dice de nuestra sociedad, que habla de nosotros. Lo que pasa es que en esta ocasión ha sido en las fechas en las que ha sido y ha habido una operación policial, pero esto en Melilla no es una novedad. Y en el resto de España, lo que sucede en Melilla y lo que sucede en Ceuta, por desgracia, no atrae la atención que debería. Está como descontado. Sí, porque los dos grandes partidos, el bipartidismo en suma, se ha beneficiado de tener a un partido musulmán connivente que le das lo de urbanismo, le das las contratas y ya con eso te garantizas una cierta paz social, ¿no? Los tribunales de justicia también han quedado a la altura del betún, ¿eh? Porque, vamos, hombre, que tenga que salir la gente de las asociaciones de víctimas del terrorismo a decirle a la justicia española, 44, mira, 7 criminales. Oye, que además está, ¿cómo que está todo ok? ¿No habéis mirado que, ¡ay! Pero en horas 24 la han quitado de la lista, Carlos. Sí, bueno, yo creo que a veces yo creo que hay una especie de dejadez. Me refiero no solamente en la justicia, sino también en la policía, en órganos y demás, en las cuales suceden cosas que se ven como normales y que bueno, a no ser que, por ejemplo, el portero salga y diga, oye, que ocurre esto, para eso está la sociedad civil. Pero es verdad que no están funcionando bien. Y la Fiscalía, los porteros también. Lo hemos visto con el tema de Vinicius, ¿no? Yo que soy del Atlético de Madrid, hace exactamente 9 meses ocurre lo mismo en Madrid y no pasa nada. Y aquí ocurre en Valencia, falta que salga este tipo, el Lula da Silva, y entonces todo cambie. Eso es lo que está pasando. No, y las detenciones de los del muñeco que se producen 4 o 5 meses tiene después, sentido, ¿no? todo esto. Miguel Ángel. Sí, bueno, precisamente ese es el ejemplo más claro que hemos tenido ahora y además que llega más a la gente, nos llega a todos, ¿no? Porque lo hemos visto todos, lo de Vinicius lo ha visto todo el mundo, ¿no? Y dices, ¿qué ha cambiado? Y dices, no ha cambiado nada. Y todos que alguna vez hemos ido a algún estadio, pero es que no hace falta ir a los estadios, es que se oye, cualquiera sabemos lo que pasa. Entonces, esto es lo que pasa pues con Melilla, es exactamente lo mismo, lo que ha pasado, una dejadez tremenda por todas las instituciones que han permitido que vote, ojo, que el 10% ha votado,
Que no se nos 8.000 olvide, votos. el 10% ha llegado a votar. En fin, no ha sido un tercio, que era lo que estaba pedido, porque estaba pedido el voto para un tercio de los votos finales, o sea, parece que eran 10.000 o 12.000 votos, estaban pedidos por correo. El tercio, un tercio, algo tremendo, o sea, es inaudito que eso, y que eso lleva pasando tiempo porque, claro, porque el que lo está haciendo, bueno, en este caso es el familiar que dejó ahí para hacerlo, está condenado por esto mismo, ¿no? Entonces, es de una dejadez tan Claro, grande, ¿no? y cuando alguien pilla al líder de un partido político, Coalición por Melilla, Mustafa Aberchan, haciendo eso, por cierto, con el secretario de organización del PSOE en Melilla, ¿qué medidas toma? Pues le condenan, pero levemente, le inhabilitan, que por eso no está liderando ahora ese partido. Bueno, ya, pero hombre, es que lo que hizo es de una gravedad suficiente como para decir, no, mire, y ese partido no va a participar en elecciones en Melilla en 20 años y se ha acabado, y no vuelve a comprar un voto en nadie en Melilla. A mí, pero fíjate, y por añadir solo una cosa, a mí lo que más me ha sorprendido es la relación que tiene esta coalición, la relación que ha tenido y que tiene con Izquierda Unida y ahora con la sonrisa, o sea, la relación que tiene, Partido Comunista con guitarras, no te olvides que de se la llama. importante, la relación importante que tiene es que forma parte del gobierno con el PSOE. Efectivamente, Bueno. pero toda esa relación, y yo solamente quiero Un hacer un gobierno apunte que, más, por que sé que cierto, tiene a lo a mejor menos que ver. uno de los detenidos le tenía como consejero melillense de participación ciudadana, al tío que compraba el voto. Participando, Oye, pero, hombre, es que participaba, claro. era el que se dedicaba. Es que es de cachondeo. Era el dedicado, pero solamente un apunte. Yo sé que esto a lo mejor tiene menos importancia, pero es que la tiene. Es que esta coalición está asociada con quien está asociada, con el MAS, con el PSOE, etcétera, y sin embargo esta asociación no pudo presentar unas listas porque no ponía una sola mujer. Porque no ponía mujeres en las listas y le tumbaron la lista. Y ni siquiera se pudo presentar porque no ponía la lista. Y cuando lo repararon y pusieron mujeres, como no las ponían ni siquiera, las ponían atrás del todo y no las ponían tampoco en los primeros tramos, pues tumbaron de nuevo la lista y se quedaron sin poderse presentar a las elecciones. Bueno, el que no se puedan presentar o se puedan presentar, para mí no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia es estas coaliciones que se realizan con quien, en fin, no es feminista. O sea, ¿cómo podemos permitir estar asociados con gente que no es feminista, partidos tan feministas, ¿no? tan Es que cercanos a Coalición por Melilla, absolutamente todos sus miembros son musulmanes. Hombre, claro, y ahí no puede haber mujeres. Ahí no puede haber mujeres. Pero esa extraña alianza desde siempre, entre el Islam y la izquierda, pues es algo contra natura, pero que lleva décadas produciéndose. Hace poco en las fiestas de Fallas, en la ciudad de Valencia, tuvimos ocasión de ver en plena plaza del ayuntamiento, invitados por el señor alcalde Ribó, pues la celebración del Ramadán, donde las señoras estaban estrictamente separadas, los señores, los primeros asientos para el público masculino y los asientos de atrás para las mujeres musulmanas, lejos, convenientemente tapadas porque no pueden mezclarse con los hombres. Esto es el modelo de sociedad progresista que trata de propugnar la izquierda. Bueno, sin ánimo de ser exhaustivos. Luego está el caso más autóctono de Mojácar, que es aprovecharse de los latinos que viven, ecuatorianos, paraguayos o colombianos que viven en Mojácar, Almería, y que dice, mira, 200 pavos, fíjate hasta qué punto la maldad humana es terrible, ¿eh? 200 pavos y 50 de prima si me traes algún amiguete, que así yo voy consolidando mi poder en un sitio donde el bipartidismo pues es lo único que hay y donde van las cosas de 500 votos. Oye, qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Y bueno, y esto, pues, naturalmente, si hubiera sido castigado convenientemente, porque mira, Mojácar está de Carboneras a bien pocos kilómetros. Pues en Carboneras ya se produjo un caso de compra de votos que afectaba al mismo partido político. Pero como las condenas o el castigo, bueno, pues es a uno que lo hizo y es cosa suya. Un poco lo que nos pretende contar luego Pachi López, ¿no? Que, hombre, son casos, cosas, y el que lo hace no es socialista. Pues así no acabamos. Pero hay una cosa muy importante, y es una reflexión, otro día estaba pensándolo. Vamos a ver, esta es la primera vez en 40 años de democracia que estamos viendo que estos casos han emergido uno detrás de otro en elecciones.
Quiero decir, es un síntoma de que el sistema está enfermo. Hasta ahora esto no estaba ocurriendo. Yo llevo votando como tú desde años 70 y tantos, 79, 80, y estos asuntos de manipulación de votos y demás eran excepciones. Pero es que la sensación que tienes en estos momentos es que está mucho más extendido que estamos pensando. Es decir, que el término pucherazo sigue existiendo en este momento. Y eso es un símbolo, es un signo de que algo no está funcionando, de que algo está enfermo. Y hay que repararlo. Sí, pero para eso necesitamos servidores del Estado con autoritas. Que digan, no, esto no, que se repitan. Claro. No, esto tampoco, este partido tiene que penalti y expulsión. Ya está. ¿Qué harán ahora con Coalición por Melilla? ¿2 veces 2? ¿Qué? ¿Vamos a esperar a la tercera o cómo? Sí. Claro, es que así no, si no lo defiende el Castillo nadie, no avanzamos. Ricardo, Mojácar, ¿qué te ha parecido? Mira, decías antes que tenía esa dimensión, si quieres, de maldad, ¿no? de aprovecharte de la pobreza. Pero eso también nos está hablando de una... Me resisto a llamarlo élite, ¿no? Y no querría utilizar el término casta porque tiene unas concomitancias del 15M que yo creo que está superado. Pero estamos ante un grupo social que está dispuesto a todo. Y me parece que esto es significativo. Antes decías, Carlos, que esto no se había conocido con carácter general. Es verdad que había habido casos, desgraciadamente en Melilla, pero probablemente esto nos esté hablando no solo de la confusión moral de nuestra sociedad, sino del deterioro de un grupo social que es la clase política. No has mencionado algún otro presunto delito de extrema gravedad. Maracena. Como es el caso de un secuestro. Sí, pero es que ahí, fíjate, es distinto, es un poco diferente. Es una práctica mafiosa de arriba abajo, calabresa, que se ha producido en una ciudad, una localidad granadina, pero en febrero. Y lo que vamos conociendo es porque han abierto el sumario y vamos conociendo detalles, a cada cual más sucio y más repugnante. Casi te digo, no más a mi favor porque no estamos enfrentados, pero abona de alguna manera lo que te digo. No es algo esporádico de un proceso electoral como el que nos podamos encontrar inmersos. Es algo que es algo que se viene dando desde hace tiempo. No hace falta que hable de Cataluña, Xavier, y del pasado de la política catalana o de la valenciana. No, la corrupción. Por no hablar de otras comunidades. Insisto en que hemos de ser prudentes. Pero creo que si lo vemos en perspectiva, hay un deterioro de la forma de hacer política y de las organizaciones políticas. Ya digo que no me gusta hablar de casta, pero de la clase política. Creo que hay cosas que en los 70 quizás se hacían, pero creo que el sentido de indignación podía ser mayor. De hecho, hace relativamente poco, con ocasión de algo que escribía, volvía sobre crónicas del tiempo de la transición. Y había cierto sentido del civismo, ¿no? De la concordia, de decir, hombre, no. O sea, no hemos salido de la situación en la que estábamos para venir ahora a unos procesos. Me estoy acordando de una exposición que recomiendo en la Biblioteca Nacional de España sobre el proceso contra la cúpula de comisiones obreras, la movilización social que hubo contra una condena que era disparatada porque no le puedes poner a una persona 19, 20 años de prisión como le cayeron a Camacho por pertenecer a la cúpula de un sindicato, por legal que el sindicato pudiera ser. Pero la idea de fondo es que, como sociedad, la sociedad reaccionaba. Mientras que lo que yo veo con preocupación es que ahora es más la curiosidad de decir, ay, fíjate qué cosas que pasan, ¿no? Qué mal es. Me acordaba de esta sensación de decir, oye, casi como cuando lees la información de sucesos. Y dices, qué cosas terribles que ocurren en el mundo, como si no fuera problema de nuestra sociedad, como si fuera algo que le pasa al vecino, pero que a ti no te afecta. Mientras que creo que es más bien lo contrario. No quiero hacer tampoco demagogia con esto, ¿no? Pero ¿cuándo ha comenzado a suceder esto? Insisto, el caso de Melilla es un caso peculiar. Pero ¿cuándo ha comenzado a pasar esto en España? Pues mira, en Carboneras hace 4 años. Y ahora se vuelve a repetir bastante cerca, en Mojácar. Pero es que nadie exige reacción a los partidos. Es que nadie le dice al PSOE, oye, al PSOE o al PP, me da igual, eso de que no es culpable hasta que se le decrete apertura de juicio, eso no va a valer, ¿eh? Esto es política. Cuando hay sospecha lo tienes que apartar. Y luego, que esa es otra cosa, en su contrario, no me duele en prenda decirlo, los partidos no reparan con aquellos que han sido acusados y luego la justicia ha dicho
que no tienen nada que ver con ese asunto. Pero eso es una cuestión de... Hay una falla democrática, una falla ético-moral en los partidos españoles. Tienen que ser más rápidos en la separación. El número 2 del PSOE en Sevilla, Noel López. Oye, pues hay un juez que cree que sí y lo ha elevado al Tribunal Superior de Andalucía y probablemente seas investigado. Pues por si acaso, chico, apártate, se le aparta temporalmente y luego si no hay culpa se le vuelve a admitir en su cargo, pero ni hay generosidad en eso, que cuando ya te vas pues que cambian, ponen a otro y se acabó, en los dos grandes partidos, y los dos actúan de la misma forma. Y luego, pues, en fin, yo creo que los ciudadanos no son exigentes. Si hubiera una gran caída en términos de voto, seguramente esto cambiaría. Sí, pero por el modelo. Es que el problema es que siempre llegamos al problema del modelo, ¿no? Un líder, en este caso 2, que prácticamente tienen todo el poder de España. Prácticamente todo. O sea, tienen el poder para hacer las listas de los suyos, por lo tanto, todos los suyos, en vez de estar mirando al ciudadano, como podría ser en cualquier sistema anglosajón, están mirando al líder para que Pedro, en fin, le vuelva a poner la lista porque no puede decir algo que no guste al líder porque se enfada. Y se enfada además, y en fin, todos sabemos lo que pasa cuando se enfada. Y además de eso, pues el líder se pone los jueces y además de eso, en vez de que se pongan por escalafón, pues se ponen porque lo decide un consejo, que ese consejo previamente ha sido decidido por los dos líderes. Lo que está mandando es el caudillismo. El caudillismo. Bueno, y hay que destacar la excelente, en este caso, labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de detener y desenmascarar toda esta trama. Esperemos que ahora que el resto de organismos de nuestra nación hagan el mismo trabajo que la fuerza y cuerpo de seguridad, porque es más que evidente que detrás de esta formación política, que ya desde hace años debería estar totalmente ilegalizada y los que ya fueron condenados en su día, inhabilitados de por vida, ante la más que evidente sospecha, una vez más, de la intervención de los servicios secretos extranjeros, porque es imposible que una formación de este tipo, minoritaria, tenga ese caudal de dinero suficiente como para proceder a esa compra masiva de votos, pues haga también su trabajo y si se demuestra la más que evidente sospecha de la intervención, una vez más, de nuestro vecino del sur a la hora de interferir en nuestra política, se plantea ya incluso España una ruptura de relaciones diplomáticas con este país que no para de Ricardo, atacarnos de manera además, dando un pelín más en lo que dices, es que además está casi demostrado, o sea, es que es evidentísimo, ¿no?, que de dónde ha llegado el dinero y lo que han estado haciendo, porque además cómo se comportan, cómo hablan, lo que dicen, lo que están diciendo cuando van a las televisiones y pasan la frontera y hablan en las otras televisiones, en fin, hay tantos indicios que es abrumador. Es que es inconcebible esta actitud pasiva del gobierno español ante estos ataques constantes, es inconcebible y además inadmisible. Capítulo de agradecimientos, Covite, Dignidad y Justicia y Guardia Civil. Porque hay otro caso en Murcia en el que han caído unos pocos de la candidatura del PSOE, entre ellos la líder de la candidatura, porque estaban siendo objeto de escuchas policiales por un asunto de tráfico de drogas. Buah, esto ya es la bomba. Ese sí que hubiera sido el gran nexo entre la parte primera del programa y la parte segunda. Ricardo, que en fin... Que me estaba... Es que ya has cambiado de tema, ya ha perdido el swing, ¿no? Pero me estaba acordando de un personaje que vive en territorio marroquí y que cuando se quiere desestabilizar la zona de la frontera de Melilla y tal, pues se le llama, reúne una partida de incondicionales y protesta reivindicando la marroquinidad de la ciudad autónoma. Algo parecido pasa en Ceuta. Lo que pasa es que en Melilla, digamos, es más local porque es un personaje que lo conoce todo el mundo. Entonces, lo ven al otro lado, lo ven en la zona de Benianzar. Va a haber lío. Y ya sabe, sí, uno lo ve ya buscando a los incondicionales y ya sabe que si hay movimiento en la altura de Benianzar y tal, ya hay lío, ¿no? Pero déjame que reivindique un instante que lo que pasa en Ceuta y en Melilla es muy importante para el resto de España. Muy importante. Está la dimensión de la relación con Marruecos. Está la cuestión de la economía del norte de África, de la que hemos hablado antes. Y es como un pequeño laboratorio de la calidad de nuestra democracia. Sin duda. Bueno, señores, espero que tengan instrumento para calibrar el asunto de la droga y que mañana algo del curso de lo que es la política en España cambie a mejor, por supuesto, que es el interés de todos
y de lo que nos jugamos en ese día clave de las elecciones. Les deseo un buen fin de semana en lo que queda, voten con entusiasmo y luego Dios dirá.